Banco Multiva. Invierte en megatendencias tecnológicas. Fondo MB Fang Más presenta. Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Es a Rodrigo Pacheco con más de la economía, negocios y finanzas. Rodrigo. Pascal, con gusto de saludarte y con un dato clave. Resulta que la economía de Estados Unidos se contrajo en el primer trimestre del año. Si esto continúa en el segundo trimestre, pues sí estaríamos hablando entonces de una recesión. Para hablar de este y otros temas está con nosotros Eduardo Leiva, director general adjunto de Banca Patrimonial y Privada. Lalo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, don Rodrigo, ¿cómo estás? Un abrazo grande, querido Pascal, auditorio, a sus órdenes. Lalo, Oye, bienvenido. Pues vaya dato el de la economía de Estados Unidos, porque sí se esperaba cierta debilidad, pero no un desempeño negativo. Si lo vemos analizado como lo miden ellos, 1.4%. Si lo vemos más en términos como se mide en el resto del mundo, no diría solo en México, una caída de 0.4%. Vaya mala noticia también para la economía mexicana, sobre todo porque pues la disminución de proyección de crecimiento económico de nuestro país está vinculado a una menor demanda externa en parte, obviamente a la inflación también, la debilidad en el consumo. Y bueno, pues qué dato, ¿cómo lo interpretas, Lalo? Y sobre todo, ¿qué implica esto para los mercados? Bueno, pues qué dato, exactamente, Rodrigo. Empezamos muy bien, empezamos con el gran reporte de Meta, sector tecnológico subiendo el 1.86% hoy a las 6 de la mañana en pre-market. Sin embargo, 7.40 en punto, menos 1.4% Producto Interno Bruto del primer trimestre, un dato pues bastante negativo. Esperaba el consenso del mercado el 1.1%, pero bueno, te doy otros datos relativos a esto. Por ejemplo, el tipo de cambio que se ha mantenido francamente resiliente, francamente fuerte, peso contra el dólar, ya se desplazó de 19.70 hace 3 semanas a niveles de 20.46 ahorita. Sin embargo, el flujo de dinero a México está siendo sin duda importante. Te digo algunos datos. Exportaciones con gran desempeño. Las exportaciones mexicanas, sobre todo de Estados Unidos al exterior. El tema de inversiones en México de Alemania, de Europa y también de China, que abren plantas en el Bajío. Y otro dato muy relevante, las posiciones de portafolio que dejaron Rusia y algunos países relativos y se vinieron a México. Es decir, una mezcla ahí de variables interesantes, pero sí, Rodrigo, un dato muy fuerte a la baja. Sí, afortunadamente, por lo menos en las exportaciones reflejaba bien la manufactura automotriz, las exportaciones de las mismas, evidentemente, y eso es positivo, sobre todo porque el año pasado pues empezó este asunto del abasto de microprocesadores. Ahora, ¿qué esperar? Sobre todo porque esto va a detonar la discusión y la presión sobre el Banco Central de Estados Unidos, sobre el Fed, para que no ahogue a la economía y no suba las tasas tanto. De hecho, ya se empieza a plantear en la Unión Americana hay que tolerar una mayor inflación. Complicado, es un debate profundo, pero ¿cómo ves esto relativo a la política monetaria y luego al precio de las acciones? Claro. Bueno, pues este punto también es toral muy relevante. A ver, hace una semana y media incluso había gobernadores de distintas partes de la Fed americana. Hay 12 operaciones en Estados Unidos de esta gran Fed. Y bueno, comentaban incluso 75 puntos base de subida en la reunión de mayo. Me parece que los 75 puntos base sobre este dato de Producto Interno Bruto, francamente, es muy agresivo. Entonces, quizás regresemos a 50 o incluso un 25 puntos base abajo. Pero sí, no se puede ahogar la economía con un incremento y un encarecimiento del crédito tan importante como 75 puntos base o incluso 50. Pero bueno, estaremos muy pendientes a esto. Sin embargo, yo sigo rescatando, mi querido amigo, pues algunas cifras económicas relevantes de una economía que seguía y que sigue, sobre todo en temas de empleo y de consumo, muy importante. De hecho, hoy estuvimos conectados a un evento de un gran generador de ETFs global y te puedo decir que viene el consumo fuerte y también algunos datos de inversión también importantes. Pues qué bueno. Ahora, hace un rato Pascal platicaba de la compra que hizo Elon Musk, $44,000 millones. Sorprendió a todos. Está caro, dependiendo si lo vemos en términos de EBITDA trimestral, pues eso es realmente formidable. ¿Cómo observas este proceso? Sobre todo porque además el otro factor es que si cae el precio de las acciones de Twitter, las que, digamos, obtuvo con un crédito con garantía me refiero más bien a las acciones de Tesla, pues se le va a complicar un poco el panorama para Elon Musk en términos de que va a tener que generar más garantías, vender más acciones de las que ya tiene, etcétera.
Exacto, es una operación muy interesante porque, bueno, este tipo de operaciones, este tipo de inversionistas de muy, muy alto perfil global, lo que hacen es no poner dinero propio para poder fondear estas compras. Bueno, yo te digo que esta operación fue con acciones de Tesla en garantía, 64 mil millones más o menos, por un crédito de 44 mil millones. Y lo que estás comentando que compró caro, sí compró caro con un premio sobre sus estados de resultados del 38%. Pero bueno, entonces apalancó acciones de Tesla que tuvieron una caída muy importante porque el mercado percibió de que descuidaba un poco Tesla para concentrarse en Twitter. Baja el aforo de su operación, tiene que poner un poquito más dinero, hay una distorsión en su garantía, pero bueno, deja garantía de acciones de Tesla, toma dinero, se fondea y hace esta operación, pero hay que tener mucho cuidado con el valor de estas garantías en el mercado. En Multiva hacemos este tipo de operaciones de forma recurrente, con mucho cuidado en los aforos, Rodrigo, pero bueno, es una fuente de financiamiento para posiciones sobre todo de control muy interesante. Sí, puso todo sobre la línea Elon Musk, ojalá le salga bien, porque bueno, pues es un gran innovador, sin duda. Lalo, te mandamos un abrazo, ¿dónde te podemos encontrar? Estamos en multiva.com.mx, mi querido amigo. Un abrazo muy grande para ti, para el auditorio, para Pascal, y estamos aquí a las órdenes, muy pendientes de las variables que ahorita están a cada minuto cambiando. Gracias, Lalo. Gracias. Banco Multiva. Invierte en megatendencias tecnológicas. Fondo MB Fang Más. Presentó.